100 primeros días de la gestión de Mauricio Macri. Cambio de signo político, cambio de paradigma económico, y para hablar un poco de eso y analizar estos 100 primeros días está con nosotros Miguel Ponce. Gracias, Miguel, un placer enorme. Gracias, Miguel David. es economista, ex subsecretario de Industria y Comercio y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Una pequeña aclaración para evitar problemas profesionales. Dale. Yo soy ingeniero, más que economista, muy vinculado siempre a la economía real, bueno, obvio, desde hace mucho tiempo, por eso a esta confusión. Hecha la salvedad, lo invito, Miguel, a que veamos a propósito de lo que decía justamente Macri con respecto a los 100 primeros días y un tema muy importante, que es la inflación. Correctísimo. Claramente ha habido gente que abusó, hubo pícaros que abusaron y sobre los cuales estamos actuando la medida de todo lo que podamos hacer, porque ese es mi compromiso. Pero insisto, y yo quiero que los argentinos lo tengan claro, porque yo veo encuestas que dicen que creen que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Cuando en la Argentina el Estado baje su déficit fiscal y lo lleve al equilibrio, va a pasar lo mismo que pasa en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, que no hay inflación. Miguel, ¿se sorprendía cuando escuchaba justamente si la inflación no baja, es culpa mía? Bueno, en realidad acá se ha heredado una situación inflacionaria muy particular y quienes están precisamente en la economía real, como hacía yo referencia recién, lo sabemos. Desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado, cuando el gobierno que estaba en aquel momento le negaba los dólares oficiales a los empresarios industriales. Recordemos siempre, David, que arriba del 80% de lo que se importa en Argentina son insumos, partes y piezas, todas importaciones vinculadas a la producción de la industria, el campo y la infraestructura de bienes y servicios. Por lo tanto, es claramente un perfil productivo. Si vos frenabas el acceso a los dólares oficiales, al famoso MULC, Mercado Único Libre de Cambio, lo obligabas al empresario a salir a comprar y a pagar sus insumos, ¿a qué valor? Al contado con liqui. Entonces, esto originaba que se pagara por insumos que se podría haber pagado 8.60 o 9, 15 pesos. Esto se denominaba técnicamente el pass-through y fue el primer traslado a precios. La primera oleada a precios vino antes del 10 de diciembre. Bien. Claro, se sale de los cepos y todo el mundo pensó que el dólar iba a andar alrededor de 15, que es a lo que apostaba el mercado. Resulta que el dólar abre a 13. Pero aquí no tenemos cultura de bajar, de descender los precios. Si no, miremos el tema del petróleo. En todos lados el petróleo cae y acá sigue subiendo, claro. Entonces, este es el primer tema. ¿Qué dijimos nosotros en aquel momento? Digo, todos los sectores que estamos vinculados al tema comercio exterior. Para evitar la espiralización inflacionaria, debería convocarse rápidamente a un acuerdo político, económico y social que permitiese precisamente trabajar esta puja distributiva que lógicamente se iba a plantear. Ahora, ¿por qué decíamos político, económico y social y no el corporativo, económico y social donde se sientan los gremios y se sientan los empresarios? Porque lógicamente lo que había ocurrido en el país en los últimos años es que el principal empleador había sido el Estado. De hecho, había crecido solamente el trabajo, el empleo público. Y segundo, el principal inversor había sido el Estado. Por lo tanto, lo que buscábamos era esto. No se hizo. Se prefirió una salida, diríamos, aparentemente muy vinculada a lo que los sectores más ortodoxos de la economía planteaban, lo que todos los manuales decían, y como la primera medida, el levantamiento de los cepos que protagoniza Pratgay, sale bien, porque todos los temores que había alrededor se disiparon rápidamente, pero no pudo evitar que se volviese con una segunda oleada inflacionaria que traslada precios. ¿A partir de cuándo? A partir de que se anuncian las nuevas tarifas. Entonces, hoy nos encontramos, y todo este tiempo, por eso el presidente lo dice de esta manera, nos encontramos en el peor momento. ¿Por qué? Porque estamos con los salarios y los ingresos de la paritaria anterior y estamos con 3 oleadas inflacionarias. Entonces acá uno se preguntaría, obviamente todo lo positivo de estos primeros 100 días está muy vinculado a la vuelta de Argentina al mundo. Yo diría que acá hay 2 grandes hechos que sin duda marcan estos 100 días, que son el rol de la ministra, de la canciller Malcorra, y el rol de Pratgay en tres hechos, básicamente. El primero, esto que hablábamos, la salida de los cepos. El segundo,
el aceleramiento, la velocidad con que aparentemente se resuelve el tema de los holdouts, y tercero, la forma en que fue defendido esto en el Congreso, que claramente ha sido visualizado de manera muy convincente, y por eso el consenso que ha logrado en diputados y que seguramente va a lograr en senadores. ¿Qué es el costado negativo? Y el costado negativo yo creo que claramente está vinculado a algo que nos remite a la historia. En 1972, subrayo, 72, para que no crean que me estoy equivocando, cuando en plena dicta blanda de Lanús, Raúl Alfonsín recorría el país diciendo y alertando el peligro de dejar al zorro libre en el gallinero libre, comiéndose libremente a las gallinas libres. ¿Se entiende lo que voy? El control que hubo en relación a los precios ha sido el talón de Aquiles, lamentablemente, de estos primeros 100 días. Y me parece que esto pero que tiene que ver directa relación con la filosofía, digamos, de libertad de mercado que trae, digamos, la ortodoxia, si se quiere, de Prat-Gay con un liberalismo del siglo XIX. Yo creo que hay una suerte de interna económica en el gobierno que se refleja en algunas de estas contradicciones. Yo creo que Prat-Gay no es apuntalado por González Fraga, apuntalado desde afuera por Aldo Piñanelli, inclusive por los economistas de los equipos que hubieran sido gobierno, como Bain o Blecher, están en una determinada dirección que por supuesto no es ortodoxa. Creo que hay otro sector dentro de la alianza de gobierno, básicamente encabezado en Melconian o Sturzenegger, que tienen una visión bastante más liberal. Ese juego de contradicciones hizo, por ejemplo, el error de permitir que el dólar subiera a 16 pesos por no hacer intervenir al Banco Central. Cuando acá habría que haber intervenido fuertemente para evitar dar esta señal que ahora el presidente se ve obligado a decir es culpa mía, claro, porque la presidencia del Banco Central depende de él. Entonces, estos son los temas que habría que corregir y que habría que poner en una balanza. Hubiéramos querido que el proceso de sinceramiento económico no hubiera recaído en los sectores más desposeídos, diríamos. Y lo que me parece que estamos a tiempo de revertir esto, particularmente a partir de esta nueva reinserción al mundo, que esta semana es central con la visita de Obama al país. Ponce, con este regreso al mundo, como Sí, usted señor. está manifestando, la posibilidad de ingreso de dinero del exterior. Ahora, ¿el mundo está interesado en invertir en Argentina? Porque parece que se arregla todo y viene la plata. ¿Es así o no? A ver, primero, no es tan mecánico. Segundo, paradójicamente estamos viviendo una situación muy difícil donde nuestro principal socio comercial, con la crisis que está ocurriendo, obviamente impacta sobre la demanda. Estamos hablando de Brasil, ¿no? Brasil, de nuestra economía, por lo tanto ya hay una dificultad. Pero paradójicamente esa dificultad se transforma en una oportunidad. ¿Por qué? Porque todos los economistas a nivel mundial dicen hoy, se viene una segunda ola de oportunidad para los emergentes. Si yo entonces estoy por venir a Latinoamérica y quiero invertir hoy, objetivamente hoy aparece por primera vez más tentador instalarme en Argentina que en Brasil, porque estoy pensando en el mismo tamaño de mercado sin tener los riesgos de que nadie sabe qué es lo que va a pasar en Brasil. ¿Quién va a ser ni siquiera el presidente dentro de 2 semanas? Ahora sí es una segunda ola que no tenemos que repetir de la primera para Argentina aprovecharlo. Aprender de lo que fue la ola anterior, donde no hubo un programa, diríamos, anticrisis, ¿no es cierto?, para después, no hubo un manejo ordenado de la economía, no se privilegió que las inversiones baratas en aquel momento, o el crédito barato, viniera destinado a la producción y a las obras de infraestructura, y donde tenemos que salir ya a encarar la agenda de la competitividad de la que venimos atrasados prácticamente estos 3 meses. Miguel, se plantea la discusión de si mercado sí, mercado no. El hecho es que la macroeconomía, todos hablan de macroeconomía, pero la señora que está en la casa lo que está planteando en este momento es: a mí no me alcanza la plata porque tengo la misma plata que hace 3 meses atrás y un poder adquisitivo mucho menor. ¿En qué momento va a cambiar la situación? Porque las promesas son todas a futuro, pero ¿qué cosas deberían hacerse para que eso cambie? Total, excelente la pregunta, porque esto lleva a un debate. Hay quien dice que vamos a salir de esto gracias a las inversiones, olvidándonos del mercado interno. Y por lo tanto que todo esta suba de tasas que ha habido en el último tiempo para evitar que se escape el dólar está secando el mercado y se estaría optando por una alternativa recesiva. El gobierno, particularmente Prat-Gay, no quiere que los próximos meses sean recesivos, no quiere que esto sea un ajuste al mercado interno, sino que ambas cosas, inversiones y mercado interno. Obviamente, después de las paritarias, se supone vamos a salir de esta difícil etapa. Yo quería, sumándome al hashtag de hoy, recordar algo que sin embargo a veces se olvida. Está variando el tema del consumo
Y en el año 2000 se consumía per cápita en la Argentina 4.5 kilos por cabeza, ¿no es cierto? Por eso per cápita. Hoy estamos en 9. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Se ha duplicado en lo que va desde el inicio del siglo, ¿no es cierto?, la capacidad. Y esto hace, por lo tanto, que sea tan sensible lo que está ocurriendo hoy al ama de casa, que tiene que resolver si gasta un 30% más, como se está gastando en frescos de pescado, o un 40% más con el tema de los huevos de Pascua. A mí me tocó protagonizar hace unos años una anécdota muy gráfica con los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua, en tiempo de Guillermo Moreno, el primer incidente que tuvimos y por lo cual me tocó conectarme con él y discutir, había frenado el ingreso de insumos de Brasil. Y entonces todos los huevos de Pascua y sus insumos se pudrieron en frontera sin poder llegar a tiempo. Entraron al país después de Pascua. Ustedes se acordarán. Fue una anécdota muy grande que me tuvo a mí y a él debatiendo públicamente fuertemente. Miguel, el gobierno casi que linkea, por decirlo de algún modo, está poniendo todo, digamos, su fuerza en esto de los holdouts, es decir, en que las leyes para derogar cerrojo y pago soberano se puedan dar. De hecho, lo pone como tema importantísimo central de agenda, central. Sí. Y eso que sería como que lo que va a desanudar de alguna manera el tema de la economía. Ahora, hay quienes me dicen que, por ejemplo, ya hay disponible en el BID o en el Banco Mundial 30.000 millones para que la Argentina utilice para inversiones de desarrollo. ¿Por qué entonces, de un lado, digamos, se pone como condicionante pagar a los holdouts para que recibamos crédito cuando ya hay crédito disponible para otras cosas? Correcto, muy buena acotación. Yo quiero decir que los beneficios, paradójicamente, han llegado ya antes a la economía real que a los financiamientos internacionales para obras. Doy un ejemplo. Cuando asume este gobierno, el plazo de pago de insumos por parte de los locales hacia los proveedores del exterior era 0 días, o sea, contado, había hasta pedido por anticipados y en el mejor de los casos 15-20 días. Se produce el cambio de gobierno y se levantan los cepos, el productivo y el cambiario, y automáticamente el plazo de pagos pasó a 45-60 días. Se conoce que se va a cerrar el tema externo con los holdouts y en este momento estamos en 90 días. Y el proveedor te dice, dentro de, ni bien se cierre, volvemos a los 110, 120 días. Es decir, vamos ganando en confianza. Se va ganando en confianza, pero por eso es que no ha habido una demanda y una presión, y de hecho muchos preguntaban, ¿dónde están los importadores? Pese a que se levantó aquella prohibición de que todo lo que estaba parado, o sea, todas las viejas declaraciones juradas anticipadas de importación, fueron aprobadas, todas en bloque, sin embargo no hubo una presión de compra de dólares, y esto es lo que ha permitido más o menos ir manteniendo alrededor de 15. ¿Por qué? Porque primero se pasó a fin de febrero, ahora se ha pasado a fin de marzo, y es muy posible que recién la demanda alta de todo lo aprobado la sintamos en abril por este aumento de plazos de pago para los insumos de la economía real. Este es el primer tema. El segundo tema, que vos bien lo decís, es si está disponible esto. De hecho, el presidente acaba de anunciar con el vicepresidente del Banco Mundial en Chaco, ¿no es cierto?, esta posibilidad. ¿Por qué no se hace? Porque no va a haber inversiones baratas, aunque esté disponible los créditos, si no cerramos este tema pendiente. Y me parece que el objetivo es conseguir apoyo crediticio del exterior para obras de infraestructura que lógicamente exceden una generación y por eso es que tienen que ser a largo plazo, a la mejor tasa posible. Miguel Ponce, muchísimas gracias. Gracias. Un placer, muy esclarecedor. Igualmente, gracias.